Hola, bienvenidos a este espacio en el que vamos trazando de a poco líneas que nos permitan acercarnos a la comprensión de esas maneras de configuración de la experiencia de asociación, de agrupación, de lo humano en, en procura de definir proyectos colectivos. Esos proyectos colectivos bien podrían llamarse sociedad. En algunos escenarios se ha pensado como comunidad, pero también hay que tener en cuenta que están supeditados a procesos formativos, procesos de transmisión de saberes que podemos enunciar como educación, aunque a partir de ello también se puede plantear cómo hay en esas experiencias de agrupación el aula, ¿cierto? El salón de clase, la institución. Digamos que en todas ellas siguen más o menos las mismas lógicas. Eh, para intentar explicar un poco cómo se configuran estas experiencias de agrupamiento, de asociación humana, estas sociedades, estas formas de reunirnos para lograr algún propósito. Ya veremos cómo funciona eso. Quizás el instrumento más afín, más profundo, pero también más básico, lo encontramos en la literatura. ¿Cierto? La literatura en sus diferentes manifestaciones, ya llevada al teatro si se quiere, al cine, a, a la novela, al cuento, a la canción, está constantemente presentándonos elementos desde los cuales podemos, además de manera muy sencilla y con todas las posibilidades, acercarnos a comprender lo que estamos siendo como humanidad, ¿cierto? La experiencia humana aparece todo el tiempo en la literatura. Allí uno va a encontrar referentes maravillosos que nos permiten entender desde lo más tradicional, desde el mito, desde los cuentos, desde las narraciones, desde las fábulas, hasta quizás esas formas más depuradas como el ensayo, eh, las formas investigativas, las pistas desde las cuales podemos empezar a construir una ruta interpretativa de lo que somos como seres humanos. Yo creo que hay 7, 8 puntos desde los cuales uno podría sentar unas bases sólidas para entendernos como grupos humanos como grupos biológicos más bien, que se asocian y que llegan a ser humanos. El primero es quizás que hay que reconocer lo propio. Una discusión muy mal vista en estos momentos, tal vez en los últimos 100 años ha ido perdiendo valor eso que denominamos lo propio, un poco en función de procesos globalizantes, otro poco en función de procesos totalitarios, pero es innegable que reconocer lo propio es la base fundamental para empezar a fundar grupos humanos que puedan suplir intereses, necesidades, proyectos, expectativas que les permitan permanecer en el tiempo, ¿cierto? Ese reconocimiento de lo propio entonces es clave, habría que empezar a, a pensar cómo reconocerme implica necesariamente reconocer al otro, al distinto, al diferente. Es decir, cualquier forma de asociación humana lo hace en función de unos intereses particulares propios que ya de por sí establece una línea diferenciadora entre los intereses de otros. Es quizás la base fundamental a través de la cual podemos entender esa diferencia entre la naturaleza y la cultura, la naturaleza como una experiencia de comprensión que desde lo humano mecanizamos. La naturaleza es absolutamente mecánica, responde específicamente a unas
líneas de reacción frente a una acción. Es una forma totalmente mecanicista frente a unos efectos. Hay unas formas de reacción que devienen de unas causas. Ahí está la naturaleza siempre de la misma manera. Se renueva, se remoza, se fortalece, se adapta, pero siempre en una visión totalmente mecanicista. Mientras que en el caso de los seres humanos, un poco podríamos decirlo en términos más amplios de los mamíferos, eh, las formas de relacionamiento con ese entorno, con esos otros, siempre devienen de la intersubjetividad, es decir, lazos, vínculos que vamos construyendo y que esa construcción solo es posible en la medida en que responde a unas particularidades específicas. Y en esa medida asumimos, por ejemplo, roles, asumimos posiciones de poder, asumimos esquemas de comportamiento, creamos instituciones, desarrollamos estrategias, vamos supliendo necesidades a partir de instancias y de elementos que no necesariamente son naturales, sino que son creados por la intervención del ser humano, del hombre. Aunque uno puede entender también estas experiencias en algunas criaturas de la naturaleza que crean, bien, desarrollan formas de usar herramientas para lograr cosas, ¿cierto? Ahí ya hay un asunto cultural. Entonces, digamos que podríamos empezar entendiendo esto como que hay un par de oposiciones que son básicas aquí, que son naturaleza, cultura. De un lado está la naturaleza y lo que se contrapone a la naturaleza es lo que denominamos cultura, es decir, las formas en que transformamos la naturaleza para poder lograr unos fines específicos, unas formas particulares, suplir unas necesidades que nos tocan, que nos mueven, que nos alteran. Todas las formaciones humanas, todo lo que podríamos llamar sociedades, todo lo que son grupos, surgen de la misma manera. Hay una forma establecida, la naturaleza, y la queremos transformar. Un poco el proceso de educación es eso, ¿cierto? La educación que hacemos, tratamos de aprender de las experiencias propias, cómo hacer transformaciones, cómo generar cambios, cómo modificar conductas, cómo alterar procesos. En ese sentido, la educación está en el marco de lo artificial, de lo no natural. La educación es contra natura, es antinatural, va contra la naturaleza siempre, aunque pretenda estudiar la naturaleza, ¿cierto? Hay un asunto muy bello en ese sentido. Ese reconocimiento de lo propio entonces es lo que me va a permitir generar esas formas educativas, esas formas de interacción, esas formas de relacionamiento con los demás. Y en ese sentido, al reconocerme, al reconocer lo propio, tendría que, como una segunda instancia, valorar lo universal. Es decir, aquello que no soy yo, también es fundamental conocerlo, reconocerlo, saberlo, de alguna manera dominarlo, porque es en el marco de esa universalidad donde se da la particularidad del yo, de lo que yo soy. Es decir, yo soy siempre en función del otro y el otro hace parte de una universalidad, algo que es distinto a mí en particular. Esa valoración es clave y sobre todo habría que pensarla, esto nos abre tremendos caminos para la reflexión porque con el surgimiento de los ismos, sobre todo durante la siglo XX, parece que hay una tendencia a olvidarse de lo universal, ¿cierto? Y entonces surgen los nacionalismos, los regionalismos, los clasismos, que intentan centrar toda la atención, poner como protagonista del universo a la pequeña parte del universo que se es en determinado lugar, en determinado momento, ¿cierto?
Esa universalidad es la que nos permite de alguna manera fortalecernos, crecer, transformar. Inclusive hay un concepto que es tremendamente complicado que ahora habremos de abordar en otro momento, que es el del desarrollo. Esos procesos de desarrollo solo son posibles en la universalidad, en tanto que yo me desarrollo cuando establezco una meta que es superior a mí, a lo que yo estoy siendo en este momento, a mis condiciones, a mis límites y a mis posibilidades. Entonces ese segundo asunto también es clave allí, la valoración de lo universal, es decir, cómo la naturaleza es superior a la cultura, aunque pretendamos que el ser cultural resulta ser más importante que el ser natural. Entonces, uno de los asuntos claves ahí es que pretendemos que debemos adecuar la selva para que se convierta en jardín o para que se convierta en bosque, es decir, intervengo culturalmente allí para transformar la naturaleza para poder sacar provecho de ella. Pero ese bosque, ese jardín es bien necesario eh, pensarlo en relación con la selva. Eso, el proceso de transformación allí es clave. Quizás una experiencia que nos puede ayudar a entender esto es cómo el tener césped en, en algunos espacios en la casa, la posibilidad de tener un pequeño jardín, un pequeño césped en la casa, ya es una muestra de diferenciación de aquellos que tienen todo en concreto, en cemento, en mármol, en baldosa, y pareciera ser, por lo menos a las luces de lo que nos habita en la contemporaneidad, que es importante estar rodeado un poco también de naturaleza, de césped, que no todo sea acero y hierro y mármol y baldosas. Esa relación con la naturaleza es clave, hay que entenderla allí. ¿Qué es lo que entendemos por avance, por transformación, por deseo o por expectativa? Y esa se construye en función de la universalidad solamente. Es decir, el modelo de habitación que yo, o de alimentación, o de vinculación con el entorno que yo asumo, siempre está en relación con la otredad, con la diferencia. Cuando se cierra ese esquema hacia lo propio, hacia lo endogámico, terminamos en un peligro de extinción tremendo, ¿cierto? Esas especies que se han cerrado, eh, ya sean humanas o no, a su propia, a sus propias posibilidades, a sus únicas posibilidades, pues fácilmente se vuelven débiles frente a aquellas otras que en cambio interactúan con el medio, con el entorno, y que van aceptando la necesidad de adaptación o de transformación de la que nos hablaba Darwin en algún momento. Claro, hay una referencia que me parece muy bella para entender esto, la plantea Canetti, Elías Canetti, en Más y Poder, justo al comienzo de su libro, ¿cierto? Nada teme más el hombre que ser tocado por lo extraño, ¿cierto? Le tenemos un miedo tremendo a ser tocados, a ser cambiados, a ser moldeados, nos resistimos a eso, digamos, porque es como la naturaleza inicial, pero esas prácticas culturales nos están todo el tiempo invitando a la transformación, al cambio, al intercambio, ¿cierto? A la interacción, a asumir al otro, a tomar del otro, a ofrecerle al otro, para poder sobrevivir, entre otras cosas. Un tercer asunto entonces que deviene de estos dos que hemos señalado, del reconocimiento de lo propio y de la valoración de lo universal, sería la construcción de modelos culturales. Esto, como se van dando cuenta ustedes, aplica no solamente en términos teóricos para tratar de entender cómo se configuran las formas de asociación humana, las comunidades, las tribus, los clanes, los barrios, las comunidades, sino también en el aula, ¿cierto? Cuando se llega a una aula de clase, por ejemplo, es bien interesante que lo primero que habría que reconocer quién soy yo, ¿cierto? Cómo me llamo, de dónde vengo, qué idioma hablo, en qué creo,
cuáles son mis miedos, cuáles son mis expectativas, ¿cierto? En un momento, venga, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿Usted qué hace? ¿Qué come? ¿Cómo lo hace? ¿Usted qué ha leído? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué quiere hacer? ¿Cierto? Y a partir de esas dos construimos un modelo cultural, un modelo de interacción que nos permite reconocernos desde la diferencia, desde la pluralidad, para poder acercarnos de manera mucho más eficaz a el logro de algunos objetivos que pretendemos que pueden ser comunes. Digo que pretendemos, no necesariamente tienen que serlo, pero que van como en la misma línea. En, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en un clan, en una tribu, en un aula. Cada uno tiene unas expectativas que devienen de las propias historias, de sus propias experiencias, de sus propios miedos, de sus propias ansiedades. Y sin embargo nos matriculamos en ese grupo, en ese barrio, en esa ciudad, en ese país, en ese entorno, en esa tribu, eh, eh, sometiendo un poco nuestros propios deseos a los deseos del colectivo, a las posibilidades del colectivo, a las formas del colectivo, pero sin olvidar lo que somos, ¿cierto? Un poco esas ambiciones que nos mueven, ¿cierto? Y que de alguna manera han sido en buena parte el motor de transformación de las sociedades. Y una sociedad que no tenga aspiraciones, que no tenga ambiciones, fácilmente se va quedando en una especie de serenidad, calma, que la pone en desventaja con la universalidad, con sus vecinos. Entonces, esas formas culturales, ya le dedicaremos a la cultura todo un capítulo. eh, Esas formas culturales no nos llegan como heredadas, sino que las vamos construyendo día a día dependiendo de muchos factores externos, ¿cierto? Del clima, de la alimentación, de las formas de gobierno, del idioma, y el idioma se transforma todos los días, de las tecnologías, de los recursos que tengamos, de los vecinos que tengamos. Todo eso va a determinar cómo nos vamos comportando, y esos comportamientos, esas formas de convicción, esas formas de crear, de creer, de comunicarnos, de callarnos, de protegernos, de amenazar, todas esas formas es lo que vamos a denominar cultura, y se vinculan con todo tipo de escenario. Esa cultura, como vemos, es la reacción que tenemos como seres humanos frente a la naturaleza, frente a lo que nos llega establecido. Entonces nos llega establecido todo un andamiaje instintivo, ¿cierto? Y frente a esos instintos yo reacciono de una manera específica que denominamos cultura. No pretendo aquí sentar todavía una definición o dos o tres o muchas de culturas en plural, sino que pienso en el fenómeno como tal, el fenómeno de lo cultural, es la respuesta a la naturaleza que tenemos. Entonces aprendemos a comer como respuesta a un instinto, pero no comemos todo, ¿cierto? Somos selectivos. ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿De qué manera se come? ¿En qué momento se come? ¿Con quiénes se come? ¿Con quiénes se comparte? Eso es parte de la cultura. Pero es en esencia es la respuesta a un instinto de sobrevivencia que tenemos, porque necesitamos alimento, no comemos todo, no decimos todo, hay cosas que debemos callar, no creemos todo. Entonces, esas formas culturales aplican en todos los escenarios en los que hay más de uno. Pero por eso señalábamos que todo este proceso de asociación o de agrupamiento para formar sociedad, para formar colectividad, para formar comunidad, para formar aula, eh, está necesariamente vinculado con la universalidad, con el reconocimiento del otro. Por supuesto, la filosofía es una de esas normas imperativas, estudiar desde el reconocimiento, es decir, del cuidado de sí mismo, pero ese cuidado de sí mismo solo funciona en relación con el otro. Yo me cuido a mí mismo para el otro.
¿cierto? Me visto bien, o me baño bien, o como bien, hablo bien, me comporto de una manera pulcra, impecable, honesta, limpia, no solamente por mí, sino además para el otro como un desconocido, como un abstracto. Y esa relación, ese autocuidado, ¿cierto? En función de otros, es lo que nos permite construir la cultura. Ahora bien, esa cultura, digamos, ese reconocimiento de lo que soy, con esa valoración de la universalidad, con esa generación constante de culturas, ¿cierto? Me permite generar principios de vida, ¿cierto? Y principios de vida que se reflejan esencialmente en los comportamientos, en las formas de pensamiento, en las formas de interacción, ¿cierto? Esos principios de vida tendrán que ver con cómo definimos, por ejemplo, que vamos a sobrevivir, que vamos a considerar sagrado y que va a ser profano, qué es posible hacer y qué no, cuáles son los límites que tenemos. Y ahí sí se va configurando ya no solamente el aula, sino el barrio, la tribu, el clan, la familia, la ciudad, el país, el estado. Se va configurando a partir de esos principios que se trazan. En algunos estados se conocerá eso como constitución, ¿cierto? La constitución política establece unos principios, no, este es un estado que va a funcionar en esta forma, con esas instituciones, en este estado vamos a reglamentar estas libertades, estos derechos, estas prohibiciones, los códigos, ¿cierto? Son parte de eso, ¿cierto? Hay códigos que son, por supuesto, implícitos, pero hay otros que están de manera explícita, claramente reglamentados, escritos y que se han universalizado, aunque esa universalización sea tan cuestionable. Uno piensa, por ejemplo, en los derechos del hombre y del ciudadano, qué tan universal son. Qué tanto la constitución política de un país X, cualquiera, es realmente aplicable y qué tanto esa normativa, esos principios que se van pretendiendo establecer, son coherentes con su gente, con su contexto y sobre todo con su tiempo, ¿sí? Porque las normas también cambian y los principios también cambian. Ustedes habrán visto cómo en los últimos años hay una prédica extraña, ¿cierto?, en relación con que se han perdido los valores. Yo no creo que se hayan perdido los valores, ¿cierto? Simplemente se han transformado, ¿cierto? Y se han transformado porque las necesidades son otras. Y antes era una necesidad tremenda madrugar y trabajar de sol a sol. Bueno, hoy no sé qué tanto, porque pues para eso es la tecnología, para disminuir el esfuerzo, la capacidad, las posibilidades de trabajo, la peligrosidad de un trabajo. Entonces, si la máquina lo está haciendo, pues yo para qué tengo que madrugar tanto, yo para qué tengo que acostarme tan tarde, o yo para qué tengo que... Nada, la tecnología cambia las formas comportamentales, esos principios desde los cuales se va configurando la sociedad, la institución, el aula, pues se tendrán que ir modificando y se modifican porque los sujetos que las componen, los sujetos que se deben y que se respaldan y que se nombran a partir de ellas, van mutando, van cambiando, llegan nuevas generaciones, llegan gentes de otros lugares, llegan nuevas necesidades, nuevas posibilidades, nuevas tecnologías, nuevas expectativas, nuevos problemas, nuevas preguntas. Por lo tanto, los principios se tendrán que ir cambiando. A mí me sorprenden asuntos pues como el derecho a la vida hoy, el derecho a la sexualidad, el derecho a... cambian. Pues no podemos pensar que son los mismos de hace 200 o 300 o 500 años, o son los mismos que heredamos de los griegos, porque necesariamente han cambiado, ¿cierto? Hoy se les confieren, por ejemplo, derechos, un asunto que era fundamentalmente humano, se le confieren derechos al río, a la naturaleza, al árbol, al gato, al perro, al pájaro, al medio ambiente. Y es
porque se vuelve imperativo, ¿cierto?, generar estrategias para la defensa de esas particularidades del universo, desde las cuales podemos desarrollar nuestro proyecto de vida cotidiano. Pero entonces el principio o los principios van cambiando, cada comunidad tendrá que mutarlos, tendrá que cambiarlos, ¿cierto? Asuntos como los tabú van cambiando, se modifican en tanto que se modifica la propia sociedad, que se modifica en el intento por responder a las necesidades, a los problemas y a las expectativas desde las cuales estamos haciendo posible día a día, nos estamos adaptando a las condiciones que se van presentando. Entonces con la cultura tenemos un tema gigantesco para abordar, pero por ahora en este intento por entender cómo se configura las sociedades, las formas de agrupamiento, macro o micro, no importa. La pareja, con la pareja funciona igual, ¿cierto? Con la pareja también es igual. Primero me reconozco yo, oiga, yo qué soy, yo qué tengo, yo cómo vivo, a mí qué me gusta, yo qué quiero. Luego reconozco la universalidad al otro, oiga, y está, quién es, cómo es, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, qué le gusta. En esa reconocimiento de la universalidad, entonces construimos unas formas de interacción. Nos gusta ir a hacer esto, compartimos esto, nos parecemos en esto, nos diferenciamos en esto, y a eso también lo llamamos cultura, ¿cierto? Y a partir de eso establecemos los principios. Mira, a mí no me gusta esto, yo sé que a ti no te gusta esto, lo voy a evitar, esto lo podemos negociar, principios. Y a partir de esos principios, entonces vamos generando una conciencia de nuestras debilidades, de nuestras fallas, eh, como comunidad, como colectivo, como pareja, como aula, como barrio, como ciudad, como país, como Estado. Tenemos que identificar cuáles son las fallas, en qué somos débiles, qué necesitamos. Porque cuando identificamos qué necesitamos, qué no tenemos, en qué somos débiles, podemos apelar a la universalidad para satisfacerlo, ¿cierto? Y tu país dice, hombre, yo soy muy bueno cultivando café. Hombre, pues yo no tengo tecnología. Yo tengo que reconocer la universalidad del otro para poder cambiar café por tecnología. Bueno, a veces café por tecnología, a veces es café por espejitos, pero no importa. Entonces, lo que quiero que se quede como base aquí es que solo en la medida en que vamos construyendo derroteros culturales podemos establecer intercambios, ¿cierto? Y es en esos intercambios, justamente, en la necesidad de esos intercambios, donde van a surgir prácticas mucho más elaboradas, no más complicadas, más elaboradas. Por ejemplo, está claro, según una serie inconmensurable de estudios y de culturas que se han venido y de experiencias que se han venido estudiando, que un ejercicio como la escritura deviene necesariamente de la necesidad de establecer memoria sobre eventos económicos o sobre eventos religiosos o sobre eventos de intercambio, de poder. Entonces son esas actividades, esas instituciones las que harán posible que se genere la escritura. Y entonces es muy probable que yo me reconozca, que yo reconozca la universidad, que yo genere cultura, porque no genere escritura, no la genero. Genero lenguajes, claro, muchas formas de lenguaje, muchas expresiones del lenguaje, pero la escritura es una base mucho más elaborada que el propio lenguaje. Entonces lo primero que hacemos para establecer esas formas de relacionamiento entre lo que reconozco como propio y lo reconozco del otro es el lenguaje, ¿cierto? Gestual, hablado, como quiera usted, cantado, mímico, no importa. Usted reconoce a través del lenguaje. Y ese lenguaje es fundamental irlo enriqueciendo para adaptarlo a las necesidades, a las expectativas, a las posibilidades, a las demandas que el entorno, que la naturaleza, la relación con la naturaleza, nos va presentando cada día. Ahora bien, cuando se complejiza esa forma del lenguaje ya hacia la forma de escritura, hacia las formas de escritura, cualquiera de las formas de escritura,
con muñequitos, con gráficos, con jeroglíficos, no importa, formas de escritura. Lo que estamos haciendo ya es darle orden al pensamiento, darle orden al lenguaje, ¿cierto? Yo solo puedo escribir cuando sé hablar ordenadamente, cuando logro ordenar el habla, cuando logro organizar el pensamiento, logro escribir. Si no, yo no puedo, porque es muy difícil escribir sin lógica, sin orden. Eso no dice nada, eso es perdido, eso no tiene sentido. Entonces, esa forma de escritura hará parte de los principios de vida también, qué es lo que escribimos aquí, cómo lo escribimos, qué valor le damos a la escritura. Y allí habría que tomar muy en cuenta, por ejemplo, que buena parte de las culturas actuales, de las formas de asociación humana actuales que, digamos, han logrado resolver graves problemas que les permitieron mantenerse hasta hoy a lo largo de tantos siglos, tienen como fundamento el libro, ¿cierto? El libro, ¿cierto? Y el libro lo llamarán Biblia, o lo llamarán Vedas, o lo llamarán Chilam Balam, o lo llamarán como quiera, pero tienen libros. Y en ese sentido, por ejemplo, la biblioteca fue tan importante. Bueno, creo que ha mutado también maravillosamente, pero el libro es justamente el escenario desde el cual la cultura empieza a prevalecer, ¿cierto?, sobre las prácticas transitorias, esas que hacemos como ensayo y error y que vamos abandonando, ¿cierto? Tenemos noticias de ellas en algunos libros, inclusive en algunos informes, en algunos documentos, en algunos textos, en algunos monumentos, en alguna arquitectura, pero lo que logra permanecer realmente es aquello que sistematizamos, que organizamos. Y eso nos funciona perfectamente ahora en el 2023, por ejemplo, funciona. Todo tenemos que escribirlo, o sea, entonces tenemos que tener un papelito que diga cómo me llamo y dónde nací, y en qué fecha nací, y si tengo señas particulares o no, y qué género me reconozco. Tenemos que tener, sin ese papel no valemos en esta sociedad, ¿cierto? Somos casi que delincuentes. Habría que pensar eso también. Lo que no está en los libros, lo que no está por escrito también va a generar un marco legal desde el cual nos comportamos, ¿cierto? Que es lo que nos permite entender una sentencia, por ejemplo, del neoliberalismo, que es que el que no es cliente es delincuente, ¿cierto? Aquel que no tiene la tirilla de pago, aquel que no tiene escrituras, aquel que no tiene un papel firmando la propiedad de, entonces es un delincuente. Ahí, ahí es donde todo este escenario se nos vuelve relevante. Cómo al entender las dinámicas puedo insertarme en ellas, o puedo desde lo paralelo a ellas desarrollar un proyecto de vida propio. No tiene por qué necesariamente seguir el mismo recorrido de los demás, pero si conoce el recorrido de los demás es más fácil que usted pueda establecer un proyecto de vida propio, una alternativa de desarrollo, una alternativa económica, una alternativa académica, una alternativa vital o experiencial. Entonces, ese asunto con los principios también define la escritura. No es gratis que las instancias teológicas mayoritariamente recurran a dar cuenta de manera gráfica, de manera escrita, a veces en piedra, a veces en montañas, a veces en libros, de montones de maneras, de manera escrita, a los principios desde los cuales ese colectivo que asume esa forma de creencia para vivir, ¿cierto? Entonces escribimos los mandamientos, o escribimos las leyes, o escribimos las normas, o los principios, y están por escrito, y la gente va y los consulta, y va, los lee, los mira, o los visita. Entonces, a veces es letra, ¿verdad? A veces son monumentos que están rayados, que están tallados, que están adornados, que están decorados, pero lo que están allí es organizando el pensamiento. Y entonces esos principios
de vida que me permiten identificar las fallas para buscar alternativas, los encuentro esencialmente en las formas sistematizadas de pensamiento. En el aula funciona, ¿cierto? Usted sigue unos textos, vea, estos son los textos, son las líneas de pensamiento, estas son las escuelas de pensamiento, estos son los paradigmas, esto es lo que vamos a seguir, ¿cierto? Y luego le dicen a usted, venga, venga, vamos a responder un examen, vamos a hacer una tarea, un trabajo en el que usted da cuenta de que conoce esos paradigmas, esas reglas, esas normas, esos conceptos, esos autores, esas teorías, y cuando usted da cuenta de ellos, pues entonces lo que está certificando es, hombre, ya me inscribí en esta forma cultural que me permite moverme en el mundo, en esa forma de asociación que he elegido o que he decidido o que he aceptado, ¿cierto? Entonces no se trata simplemente de un ejercicio abstracto como la humanidad o como la sociedad, sino que también en el aula la estamos viendo todo el tiempo. Hubo un tiempo en el que a los niños les corregía que la O tiene que ser bien redondita y que la I tiene que tener un puntico. Cada vez se vuelve un poco más etéreo eso, un poco en función de las tecnologías a las que ahora se tiene acceso y desde las cuales se puede lograr formas comunicativas, pero es clave entender que ese escenario que aplica para la universalidad también funciona en el aula. Entonces esas fallas y alternativas nos permiten, además, como otro escenario, hacer una revisión constante. ¿Cierto? ¿En qué estamos? ¿Cuál es lo que los teóricos de la investigación llaman el estado del arte? ¿En qué vamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde lo hemos hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo hizo? Como que responde a esas 7 determinantes básicos de la curiosidad: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Estos 7 escenarios que habría que responder. Vea qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cuándo lo hicimos, quién lo hizo, dónde lo hizo, a través de qué estrategias lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Ese escenario es con el que nos acercamos a tratar de entender cualquier fenómeno, ¿cierto? Yo qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar, cuándo lo voy a comprar, dónde lo voy a comprar, con quién lo voy a comprar o para quién lo voy a comprar, por qué lo voy a comprar, para qué lo voy a comprar, ¿cierto? Funciona para comprarse un pan, ¿cierto? Pero también funciona para establecer un tratado de libre comercio, para establecer la compra o la venta de un carro, de una bicicleta, de las semillas que voy a sembrar. Ahí hay un asunto que es bien interesante porque esa revisión constante la tenemos que hacer, ¿cierto? Como sociedad, como cultura, pero también como aula, ¿cierto? Como educadores. Tenemos que estar haciendo esa revisión todo el tiempo, ¿cierto? No tendría mucha lógica, no la tiene realmente, que un profesor mantenga durante 20 años repitiendo exactamente lo mismo, con el mismo libro, la misma cartilla, una práctica que en América Latina se ha venido implementando de manera grosera con los demás, ¿cierto? No, yo todo el tiempo, 20 años dando el mismo curso, la misma clase a diferentes estudiantes, a diferentes poblaciones, pero con los mismos libros, con las mismas preguntas, con los mismos exámenes, desconociendo la transformación constante del saber, de las dinámicas, de las expectativas, de las preguntas, de las necesidades que se están generando. Y en ese sentido no tiene como mucho respeto el que yo pretenda repetirle la misma clase a la misma gente o el mismo discurso a la misma gente. Ahora mismo con el proceso electoral argentino, uno se queda espantado justo con eso, ¿cierto? Como este candidato de ultraderecha viene a repetir exactamente lo mismo que estaban diciendo los candidatos de la década del 80 en el siglo XX, Menem, y la gente que no se revisa, que no se reconoce, que no reconoce la universalidad, que no se apropia de su propio modelo cultural, que no ha establecido principios de vida, que no ha definido las fallas, las alternativas de acción, termina aplaudiéndolo, ¿cierto? Hombre, como así que acabemos con esto, que eliminemos esto. Venga, pero ¿por qué no pensamos primero y preguntamos si eso es tan necesario, si eso se puede eliminar, o es mejor transformarlo, o es mejor acrecentarlo y fortalecerlo? No, esos discursos totalitarios, por ejemplo, eh,
lo que hacen es anular todo el proceso de comprensión de lo humano. Un proceso de totalitarismo pretende que hay una verdad única, desconociendo que la verdad no existe, ¿cierto? Se está transformando todo el tiempo, se está construyendo, se está fortaleciendo. Todos esos elementos que alguna vez la humanidad o algunas formas de cultura en la humanidad definieron como verdad absoluta, se han relativizado en la medida que se han profundizado estudios, que se han hecho análisis, que se están estableciendo nuevas métricas, nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevos discursos, nuevos problemas, nuevos grupos. Esas verdades se van debilitando, ¿cierto? Y entonces tenemos que fortalecernos como colectivo, construyendo una verdad que se esté modificando constantemente. ¿Cierto? No es acabada, ¿no? Se está construyendo todo el tiempo. Esa revisión constante es clave como sociedad, es clave como grupo, es clave como aula, como barrio, como comunidad, como país. Si no, terminamos obedeciendo todo el tiempo al papá. ¿Por qué? Porque es papá. Pues resulta que es que yo ya soy mayor de edad, yo soy adulto, yo tengo otro proyecto de vida, otra profesión, tengo otros saberes, ya no necesito obedecer, ya puedo conversar, puedo intercambiar saberes, puedo establecer nuevas lógicas y allí en esas lógicas pues, nos fortalecemos todos, ¿cierto? Pero sí, es un proceso de obediencia constante, nos acabamos, nos extinguimos como especie. En ese sentido es tan extraña esa subvaloración que hacemos, por ejemplo, de expresiones como subversivo, ¿cierto? El que subvierte, el que se revela. ¿Y se revela quién? El que pretende transformar. Y usted se transforma todos los días, y el árbol se transforma todos los días, y le crecen nuevas hojas, y más semillas, y le crecen flores, y le llegan pájaros, y le llega hasta un hacha de un leñador, una motosierra, y acaba con eso también. Hay un asunto así que nos permite llegar a, digamos, como un primer acercamiento a una última instancia, que sería la de las rutas propias de desarrollo, de avance, de transformación y de cambio. Entonces usted solo puede establecer rutas propias cuando ha hecho un camino de reconocimiento suyo del otro, de las condiciones, y cuando ha creado los elementos necesarios para la transformación. Esas rutas propias y esos procesos propios son individuales, pero dentro de unos marcos colectivos que tenemos que conocer, que tenemos que reconocer, que tenemos que asumir, no necesariamente aceptar, pero sí por lo menos asumir, y las asumimos para transformarlas, para cambiarlas, para moldearlas, ¿cierto? Ahí hay un asunto que a mí me parece que podríamos seguir avanzando en nuevos espacios. Por ahora les doy la gracia y los invito a seguir este espacio, estas líneas que vamos trazando en el esfuerzo por comprendernos y que seguramente en cada uno de los elementos que hemos venido trazando hoy vamos a profundizar. Feliz resto de jornada.